El Liberation Day de Trump no fue precisamente una liberación. Fue el disparo de salida de una guerra comercial que está hundiendo los mercados, y además es que lo que viene puede ser peor. El 2 de abril se firmó una orden ejecutiva que dinamita el comercio global. Y solo días después los mercados se desploman. El miedo estalló en Wall Street, en Asia y en Europa. Una caída tras otra, un pánico que recuerda lo peor de nuestra historia reciente. Hay quien ya lo llama el nuevo lunes negro. Pánico en Wall Street, caídas históricas, rumores falsos, volatilidad como lo nunca visto, y tú vas a pagar el precio. Hoy te contamos cómo empieza todo y por qué esto podría ser el principio del colapso. Consecuencias y un nuevo lunes negro. Bien, pues mientras Trump insiste una y otra vez en que los aranceles son una bendición para la economía estadounidense, los mercados están diciendo exactamente lo contrario, porque desde el anuncio del famoso Liberation Day, los inversores han entrado en pánico. El S&P 500, el índice más importante de Estados Unidos, se desploma y la confianza se evapora. De hecho, hoy vamos camino de una caída del 20% desde los máximos históricos alcanzados en febrero. Eso es, y esto no es una simple corrección técnica. Esto es una desbandada, una estampida. Este lunes, en solo unas horas, los principales mercados asiáticos han caído un 10% y Europa bajó un 6% antes siquiera de que Wall Street abriera las puertas. El ambiente era de miedo total, como en las vísperas de un lunes negro. Y por si eso no fuera suficiente, además esta mañana de lunes ha pasado algo aún más increíble, porque durante esta mañana varios medios han informado de que la Casa Blanca podría haber anunciado una pausa de 90 días en todos los aranceles, excepto para China. Y solo con este rumor, en 8 minutos el S&P 500 se ha disparado y ha añadido 3 trillones de dólares en capitalización bursátil. Pero la alegría duró exactamente lo que acabas de comentar, 8 minutos, porque la Casa Blanca negó el rumor y la CNBC lo desmintió. Y entonces el mercado se vino abajo como nunca antes se ha visto. Pero vamos, en 20 minutos se han evaporado 2,5 trillones de dólares, una volatilidad jamás vista. Y esto ha sido solamente hoy, y todavía nos queda por acabar el lunes, vaya. Si el S&P 500 cerrase con una caída del 4% al menos, sería el tercer día consecutivo de pérdidas de al menos un 4% diario. Y esto es un fenómeno que solo ha ocurrido 3 veces en la historia. ¿Y sabéis cuándo fueron las 3? Durante la Gran Depresión. Exactamente, y cuando los inversores entran en modo pánico, todo se refleja en un indicador clave: los índices de volatilidad, el VIX y el conocido como el índice del miedo. Normalmente el VIX es por encima del 20, ya genera una cierta preocupación, y por encima del 30 empieza a ser turbulento. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un 50, y esto ya no es incertidumbre, es un pánico bestial. Y es que además esto no es solo un tema de la bolsa, de los mercados, es que el petróleo también ha caído por debajo de los $60. Y esto es gravísimo para un país especialmente, no el único, pero uno especialmente, que es Rusia. Que además calcularon los presupuestos con precios en torno a los $70. Y cada vez que baja el barril, es un agujero más en su economía. Y mientras todo esto ocurre, Donald Trump sigue en campaña, sonriente, diciendo que los aranceles están para quedarse y que todos los americanos lo van a amar. La realidad es que lo que ha desatado es una tormenta perfecta, una mezcla de proteccionismo, desinformación y miedo que están empujando a la economía mundial al borde del abismo. Y lo más preocupante de todo no es su objetivo real, porque Trump no quiere regular, no quiere equilibrar. Lo que quiere es un déficit cero con todos los países. Y esto, evidentemente, es un ideal imposible de conseguir, al menos yendo país por país, en un mundo que está totalmente interconectado, donde el comercio se basa en ventajas comparativas y no en balances perfectos. Y como hemos visto en gente de otros canales como Juan Ramón Rayo, lo de señalar la caída del petróleo o de los tipos de interés como buenas señales para la economía es un total disparate. El petróleo puede bajar o porque aumenta la oferta o porque cae la demanda. Los tipos de interés pueden bajar o porque aumenta la oferta de ahorro o porque cae la demanda de inversión. En este caso, las caídas se deben a una reducción de la demanda de petróleo y de inversión por el temor a la recesión. ¿Qué tiene de bueno que las cosas se abaraten porque estás destruyendo la actividad económica? Y que la pregunta es, ¿estamos cerca del final de estas caídas en los mercados y del final sobre todo del miedo y este pánico? Pues sinceramente probablemente no, porque recordad que todos estos desplomes de los mercados que estamos viendo están descontando una situación en la que la guerra comercial es algo temporal o que incluso los aranceles podrían aplicarse en menor medida o no aplicarse en absoluto. Entonces, si esto se convirtiese en algo permanente como quiere Trump, como bien hemos dicho, imaginad pues lo que podría acabar pasando, ¿no? Entonces, lo que hemos visto hasta ahora no será más que el prólogo. El verdadero colapso aún no ha comenzado.
Muchas gracias por suscribirte y darle like a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Venga, vamos con ello. Lo que ha ocurrido el 2 de abril en 2025 marca un antes y un después de la economía mundial. Donald Trump firmó una orden ejecutiva que no solo reescribe las reglas del comercio, las dinamita. Y lo peor es que muy poca gente no ha entendido la gravedad real de lo que acaba de pasar. Esto no es una maniobra electoral, no es una excentricidad más. Es una declaración de emergencia nacional que pone al mundo entero al borde de una crisis económica de proporciones históricas. Así es, porque Trump ha decidido que el déficit comercial es una amenaza a la seguridad nacional, así, sin rodeos. Ha dicho que Estados Unidos ya no puede depender de otros países para sostener su industria, y que su base productiva y su defensa están en riesgo porque importan demasiado. Y con ese argumento ha justificado lo impensable, que ha sido imponer aranceles generalizados del 10% mínimo a todas las importaciones. Y repetimos, mínimo, porque hay países como China, Alemania, Japón, que como vamos a ver más adelante, van a enfrentarse a tarifas del 30, 40 o incluso más del 50%. Y no estamos hablando de suposiciones. Esto está firmado, es una ley y ya está en marcha. La justificación es lo más preocupante, no se basa en tratados, ni en investigaciones formales, ni en una regulación de la OMC. Han tirado de una fórmula improvisada, digna de un cuaderno de primaria. Déficit comercial con un país, dividido por lo que importamos de él. Eso sí, dividido por dos finalmente porque somos gente muy amable. Y con eso han dicho, ese es el arancel real que ellos nos están imponiendo. Es completamente absurdo. Y claro, según esta lógica, como vais a estar viendo en pantalla, China se supone que impone un arancel del 67% a Estados Unidos. A ver, ¿quién se ha inventado esto y quién ha revisado esta cifra? Al final es propaganda, es desinformación de alto nivel disfrazada de política económica. Y lo peor de todo es que estos aranceles se suman a los que ya existían. Por ejemplo, en el caso de China, ya que ya tenían un 20% de promedio, con esta medida pasan al 54%. ¿Tú sabes lo que significa eso para un exportador chino? Pues que simplemente va a dejar de vender en Estados Unidos. Y si China no puede vender, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a responder y contraatacar. Ya lo hemos visto antes en la famosa guerra comercial de 2018, que parece ser un ensayo, ¿no? Porque ahora estamos hablando de algo más grande, más destructivo y más difícil de revertir. Pero espera, porque aquí viene una parte un poco más surrealista. Los que ya habéis visto estas tablas, ¿no creéis que falta algo? Pues porque todos los países no están en la lista. Rusia, por ejemplo, no aparece. Corea del Norte tampoco. Y se dice que es porque están sancionados. Pero el caso es que Irán sí entra en la lista y también está sancionado. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Geopolítica? ¿Premios y castigos según quién es amigo o enemigo? Bueno, realmente es que Estados Unidos tampoco importa mucho de estos dos países. Esto al final no es un ajuste técnico de comercio, es una reconfiguración ideológica del mapa económico mundial. Y el mensaje es claro, ¿no? Porque si no aceptas mis condiciones, te cierro el mercado. Si me haces competencia, te castigo. Y si eres mi aliado, bueno, mejor que lo demuestres con hechos y no con palabras. Y el problema es que esto no es solo contra China o contra Europa, es que nos afecta a todos, a México, a Canadá, América Latina, a África, Asia. Es decir, que millones de productos se van a encarecer y las cadenas de suministro se pueden romper. Y cuando eso pase, os vais a preparar para ver escasez, inflación, despidos, cierre de fábricas. Y como siempre, lo que van a pagar el precio no son los grandes gobiernos, somos nosotros, las empresas pequeñas, los consumidores. Tú, yo, cualquiera que compre algo que venga del extranjero, básicamente, o que dependa de vender algo fuera. Porque, ojo, mirad esa tabla. La media de aranceles se va a situar en torno al 29%. El 29% es lo más grande visto en 100 años. Y mayor aún que lo que hubo después del crack del 29. Es decir, que este vídeo no está hecho para contarte una noticia más, está hecho para despertarte. Porque lo que está ocurriendo no es un pequeño cambio de rumbo, es el inicio de un colapso anunciado. Y si no somos conscientes de esto, si no nos anticipamos y si seguimos actuando como si nada, pues cuando la tormenta nos alcance, ya se está viendo en los mercados, y créeme que lo va a hacer, y más aún, ya será demasiado tarde. Estados Unidos contra todos, aranceles y represalias. Un arancel, básicamente, es un impuesto que se le pone a los productos que vienen de otro país. Es como si el gobierno dijera, ese coche japonés que cuesta 20.000 euros, ahora te va a costar 24.000, porque le añadimos un 20% de arancel. Vale, ¿quién paga esa diferencia? Tú, el consumidor, siempre. Y ese pequeño impuesto extra, que parece inocente, cuando se aplica de forma masiva y a decenas de países al mismo tiempo, se convierte en un arma económica brutal, porque encarece absolutamente todo, rompe acuerdos y provoca represalias. Y puede llevar a una guerra comercial como la que estamos viendo ahora mismo.
Pero antes de nada, os comentamos rápidamente qué es un arancel con un ejemplo muy sencillo. Vale, para explicar brevemente qué son los aranceles, vamos a poner un ejemplo muy sencillo sobre el mercado de pan en Estados Unidos. Primero, solo en Estados Unidos. Vale, lo que vais a ver es un gráfico básico de oferta y demanda, donde vemos que la demanda con la recta negra, tiene una pendiente negativa, porque según va aumentando la cantidad, pues va bajando el precio, y pasa al contrario con la oferta, ¿no? Que es la línea roja. En cuanto según va subiendo la cantidad, entran más competidores al mercado y el precio pues tiende a subir. Y justo donde se cortan las dos rectas se llama el punto de equilibrio. En este caso lo vamos a definir por 10 millones de barras de pan a un precio de $10 cada una, ¿vale? Y vais a ver ahora estos dos triangulitos, lo que está por encima de los $10 de la línea de puntos y por debajo. El triangulito azul es lo que se llama el exceso del consumo, que básicamente es beneficio para los consumidores porque implica el precio teórico máximo el que estarían dispuestos a comprar, es decir, están comprando por debajo, por eso es un beneficio. Y el triángulo amarillo es el contrario, se llama el exceso de producción y beneficia a los productores porque están vendiendo por encima del precio mínimo. ¿Vale? Vamos a complicarlo un poco. Si pasamos al siguiente gráfico, vamos a meter, digamos, el mercado chino o pan chino dentro del mercado de Estados Unidos, ¿vale? Ahora, digamos que el precio del pan chino lo vamos a representar como SP2 a $6, ¿vale? Si metemos ese precio, veis cómo el exceso de consumo, ¿no?, se aumenta, ¿no? Ahora es un poco más grande, que va dentro de las líneas de puntos, ¿no?, entre el 10 y el 6. Y eso implica que hay más beneficio para los consumidores porque son capaces de comprar más barato, es decir, a los $6. En este caso, vemos como si extendemos la línea de puntos, en el eje X llegamos hasta unos 12 millones de barras de pan, ¿no?, en lugar de los 10 que teníamos en el primer ejemplo. ¿Qué significa esto? Que como el exceso de producción ha bajado, es decir, ya no son 10, son 8, significa que ahora se venden 12 millones de barras, es decir, más que antes, pero se reparten de manera distinta, porque Estados Unidos vende 8 millones y China vende 4 millones. Vale, pues esto es lo que es un poco más el mundo real. Vamos ahora con el último ejemplo. ¿Qué pasa si el gobierno de Trump decide imponer un arancel al pan chino? Lo vamos a ver representado como el precio 2 más aranceles y digamos que en total va a costar $8 en lugar de 6 o de 10, ¿no? Pues si extendemos la línea de puntos del precio con los aranceles, vemos que en lugar de 12 millones, ahora se venden 11 millones, de los cuales de Estados Unidos se venderían 9 en lugar de 8. ¿Qué significa esto? Significa que hay un perjuicio para los consumidores porque ahora van a tener que pagar un poco más, pero beneficia ligeramente a los productores porque ahora van a poder vender más de lo suyo, ¿no? En vez de 8, ahora podrían vender 9. Con lo cual, del total de los 11 millones, Estados Unidos vende 9 de esos millones de barras de pan, mientras que China pasa de vender 4 a vender 2. Pero es que de esos 2 millones, el gobierno de Estados Unidos recauda $2, que eran el arancel que decíamos al principio. Con lo cual, en este ejemplo, recaudaría $4 millones únicamente por los aranceles. Si esto lo extendemos a muchos mercados y a cantidades mucho más altas, básicamente deducimos que el gobierno de Estados Unidos se puede forrar a base de aranceles. Para que tengáis una referencia, el impacto del arancel, no lo que recauda, es ese área verde que hay en el gráfico, ¿no? Aquí empieza la verdadera confrontación, porque si en el Liberation Day fue un momento simbólico, este es el momento operativo. La política de los aranceles recíprocos es la gran artillería de Trump, y aunque la palabra recíproco suene bien, suene razonable, lo que esconde detrás es una lógica tan peligrosa como simplista. Trump lo planea como si fuera justicia económica. Si tú me cobras un 10%, yo te voy a cobrar un 10%. Y lo dice con ese tono desafiante, patriótico, de que por fin alguien está defendiendo a Estados Unidos. Pero el comercio internacional no funciona con fórmulas de patio de colegio. No se trata de venganza, se trata de interdependencia. Exacto, porque esto al final no se trata de una transacción entre dos personas en la que yo voy y te compro pan. Estamos hablando de cadenas de suministro globales, de tratados multilaterales, de industrias que dependen de bienes importados al final. Y si tú subes un arancel o si pones un arancel, no estás castigando solo al país de origen. Lo que estás haciendo es encarecer tus propias fábricas. Estás encareciendo tu producción y eso se traduce en inflación, en menos competitividad y al final en pérdida de empleos. Y lo peor de todo
Esto no es un experimento nuevo. Trump ya lo hizo en su primer mandato, como bien conocéis, y le puso aranceles a China, a Europa y a México. ¿Qué pasó? Subida de precios, agricultores americanos, lo dejamos ahí, hundidos por las represalias, y empresas que no volvieron a Estados Unidos, sino que se fueron a Vietnam y a Bangladesh. Básicamente, no reindustrializó nada. Lo único que consiguió fue crear una tormenta de inestabilidad y desconfianza en el sistema comercial. Y ahora pretende, pues, repetir la misma receta, pero más agresiva, más rápida y sin frenos. Y aquí está el gran punto de inflexión. Esta vez lo hace bajo el paraguas de una emergencia nacional. ¿Pero qué significa esto? Que puede actuar sin pasar por el Congreso, sin debate y sin oposición interna. Tiene el poder de imponer tarifas de forma inmediata y unilateral, y eso convierte su cruzada arancelaria en una amenaza real, tangible e inmediata. Y ahora hay que hablar claro. Esto va a golpear directamente a la gente, porque cada arancel se traduce en un coste para las empresas, que se va a trasladar al consumidor más tarde o más temprano. El móvil va a subir, el coche va a subir y la lavadora también va a subir. Y si tu país exporta, tus productos serán más caros y menos competitivos. Esto es una cadena que afecta a todo el mundo. Básicamente que quizás podríamos encontrar próximamente un iPhone a 2.500 euros, por poner un ejemplo. Pero por supuesto el siguiente paso es predecible, porque, claro, los países afectados van a contraatacar. China, Europa, México, ninguno al final se va a quedar quieto mirando cómo Estados Unidos les cierra el mercado. Y ya se están preparando para imponer sus propias tarifas. Es decir, entrar en el juego. Y eso significa una escalada global, un juego de represalias que se puede salir de control rápidamente. Y en ese escenario, Estados Unidos corre el riesgo de aislarse comercialmente, de quedarse fuera de nuevos pactos y de perder influencia. Porque el resto del mundo también se puede reorganizar sin ellos, y eso podría poner contra la pared a una potencia como Estados Unidos. Totalmente. Y todo esto, repetimos, bajo la excusa de una supuesta reciprocidad justa. Pues la verdad es que la política, o esta política, no tiene nada de justa, nada de eficiente y nada de inteligente. Y es básicamente un veneno para el sistema económico global. Así que, mientras Donald Trump dice que está defendiendo la soberanía, lo que está construyendo es un muro económico que amenaza con encerrar a Estados Unidos en su propia trampa y arrastrar con él al resto del planeta. Aranceles secundarios. El arma secreta de Trump. Pero si pensabais que los aranceles de Trump eran solo bilaterales o recíprocos, hay una estrategia aún más agresiva encima de la mesa, los aranceles secundarios. ¿Y eso qué es? Pues es básicamente Estados Unidos impone sanciones no solo al país enemigo, sino también a quienes comercian con ese país. Es decir, si China, India o Turquía siguen comprando petróleo ruso, Estados Unidos les aplica aranceles a otros productos que exporta a Estados Unidos. Y eso ya está en marcha. A China le afectaría directamente, porque es el mayor comprador de petróleo ruso. Por ejemplo, en 2024 compró más de 108 millones de toneladas, pero parece que Pekín de momento está dispuesto a asumir el coste político con tal de seguir accediendo a ese crudo barato. En la India, la cosa es aún más delicada. Las importaciones de petróleo ruso han subido un 1000% desde el año 2021 y ahora representan el 44% de toda su energía. Si se aplican aranceles, podría estallar una crisis inflacionaria allí. Y no podemos olvidarnos de Turquía. Aunque tiene fuentes diversificadas, el 19% de su crudo viene de Rusia. Y un arancel secundario podría costarle entre 8 y 17.000 millones de euros. Y su economía ya sabemos que está bastante tocada. Lo interesante aquí es cómo Estados Unidos está trasladando la presión internacional a terceros países. Ya no se trata solo de sancionar a Rusia, sino también obligar al resto del mundo a elegir el bando, cueste lo que cueste. Por supuesto, eso también afecta a las cadenas de suministro globales. Las empresas pierden competitividad, como decíamos, los costes suben y la tensión se dispara. Así que lo que estamos viendo no son movimientos normales del mercado. No es una corrección, no es una volatilidad típica, es miedo, es incertidumbre extrema. Y lo más grave es que probablemente ni siquiera ha empezado lo peor. Porque si Trump logra hacer permanentes estos aranceles, si de verdad convierte esta guerra comercial en el nuevo modelo económico de Estados Unidos, los mercados no están cayendo, están avisando. Avisando de que el sistema global está totalmente en juego, de que la confianza se rompe, de que nadie, ni empresas, ni países, ni ciudadanos, está a salvo de las consecuencias. Hoy el miedo se mide en caídas bursátiles, en volatilidad, en petróleo más barato, pero si no se frena esta espiral, mañana lo vamos a sentir en nuestros trabajos, en nuestras facturas y en nuestra calidad de vida al final. Por eso te decimos esto bien claro. Estate alerta, mantente informado y no compres la versión oficial sin cuestionarla.
Y si te ha gustado el vídeo, dale a suscribirte, activa la campanita porque nos ayudas mucho y por supuesto acompáñanos en el próximo vídeo, donde vamos a analizar cómo se está preparando Europa y España para sobrevivir a esta guerra económica.